El 26 de abril de 1986 ocurrió uno de los mayores desastres tecnológicos de la historia. Una explosión en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil cambió para siempre la vida de cientos de miles de personas y dejó una huella que todavía hoy sigue siendo visible. Más de 3 décadas después, Chernóbil continúa siendo un símbolo de los riesgos de la energía nuclear cuando fallan la seguridad, la gestión y la transparencia. La central nuclear de Chernóbil estaba situada en el norte de la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, a unos 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a solo 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, construida para alojar a los trabajadores de la planta y sus familias. En 1986, la Unión Soviética dependía en gran medida de la energía nuclear, y Chernóbil era una de sus instalaciones más importantes. La noche del 25 al 26 de abril estaba previsto realizar una prueba de seguridad en el reactor número 4. Los ingenieros querían comprobar si, en caso de un corte eléctrico, las turbinas podían seguir generando suficiente energía durante unos segundos para mantener funcionando las bombas de refrigeración hasta que arrancaran los generadores diésel de emergencia. Sobre el papel parecía una prueba rutinaria. Sin embargo, una serie de errores humanos, decisiones equivocadas y graves fallos en el diseño del reactor hicieron que todo saliera mal. Durante la preparación del ensayo, el reactor permaneció durante muchas horas funcionando a baja potencia. Esto provocó un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón, que dificultaba mantener estable la reacción nuclear. Para recuperar potencia, los operadores retiraron demasiadas barras de control, incumpliendo las normas de seguridad. Además, varios sistemas automáticos de protección fueron desconectados para evitar que interrumpieran la prueba. En otras palabras, el reactor estaba funcionando en unas condiciones para las que nunca había sido diseñado. A la 1:23 de la madrugada comenzó el ensayo. En apenas unos segundos, la potencia del reactor aumentó de forma descontrolada. Los operadores pulsaron el botón de parada de emergencia, esperando detener la reacción nuclear. Pero ocurrió justo lo contrario. Debido a un defecto de diseño del reactor, las barras de control provocaron inicialmente un aumento todavía mayor de la potencia en lugar de reducirla. En cuestión de segundos, la energía liberada fue tan enorme que 2 explosiones destruyeron completamente el reactor número 4. La tapa superior del reactor, de más de 1000 toneladas de peso, salió despedida. El edificio quedó abierto al exterior, y enormes cantidades de material radiactivo comenzaron a escapar hacia la atmósfera. Los primeros en llegar fueron los bomberos de Pripyat. Ninguno de ellos sabía realmente a qué se enfrentaba. Les dijeron que estaban apagando un incendio industrial, no un accidente nuclear. Subieron a los tejados para apagar las llamas mientras caminaban sobre fragmentos de grafito procedentes del núcleo del reactor, altamente radiactivos. Muchos comenzaron a sentirse mal en cuestión de minutos. Tenían náuseas, vómitos, mareos y un intenso sabor metálico en la boca. Algunos recibieron dosis de radiación tan elevadas que desarrollaron síndrome agudo por radiación. En total, 2 trabajadores murieron durante la explosión, y en las semanas posteriores, 28 trabajadores y bomberos fallecieron como consecuencia directa de la exposición extrema a la radiación. Décadas después, organismos internacionales han concluido que estos fueron los fallecimientos inmediatos confirmados por el accidente, aunque las estimaciones sobre las muertes a largo plazo por cáncer varían según el método de estudio y siguen siendo objeto de investigación científica. Mientras tanto, en Pripyat, casi 50.000 personas dormían sin saber que una nube radiactiva avanzaba sobre la ciudad. La vida continuó con aparente normalidad durante todo el día. Los niños jugaron en los parques, las personas paseaban por las calles. Muchos observaban desde los puentes el extraño resplandor que salía de la central, sin imaginar que estaban siendo expuestos a radiación. Las autoridades soviéticas tardaron casi 36 horas en ordenar la evacuación. Cuando finalmente llegaron los autobuses, se comunicó a la población que solo abandonarían la ciudad durante unos días. Les pidieron que llevaran únicamente la documentación y algo de ropa. La mayoría dejó todas sus pertenencias pensando que regresarían en poco tiempo, pero nunca volvieron. Pripyat quedó completamente abandonada. Mientras tanto, el material radiactivo seguía extendiéndose por Europa. Curiosamente, la Unión Soviética no informó del accidente.
Fueron trabajadores de una central nuclear en Suecia quienes detectaron niveles anormalmente altos de radiación varios días después. Al comprobar que la contaminación no procedía de su propia instalación, comenzaron las investigaciones internacionales, que obligaron a las autoridades soviéticas a reconocer públicamente que se había producido un accidente en Chernóbil. Para controlar la situación se movilizó a cientos de miles de personas conocidas como liquidadores. Eran soldados, bomberos, ingenieros, mineros, pilotos de helicóptero y voluntarios. Su misión consistía en apagar el incendio del reactor, retirar materiales altamente contaminados, descontaminar pueblos enteros y construir una enorme estructura de hormigón, conocida como el sarcófago, para cubrir los restos del reactor destruido. Muchos de estos trabajadores estuvieron expuestos a niveles muy elevados de radiación. Las consecuencias medioambientales fueron enormes. Se estableció una zona de exclusión de aproximadamente 30 kilómetros alrededor de la central. Más de 300.000 personas fueron reasentadas en diferentes regiones. Miles de pueblos quedaron contaminados. Grandes extensiones agrícolas dejaron de utilizarse. La denominada Selva Roja, situada junto a la central, recibió tanta radiación que los árboles adquirieron un color rojizo antes de morir. Con los años, la naturaleza regresó a muchas de estas zonas. Hoy es posible encontrar lobos, alces, jabalíes y otras especies viviendo en un territorio donde apenas hay presencia humana permanente. Sin embargo, eso no significa que toda la zona sea segura, siguen existiendo áreas con niveles elevados de contaminación. La explosión también tuvo enormes consecuencias políticas. El secretismo inicial del gobierno soviético fue duramente criticado tanto dentro como fuera del país. Muchos historiadores consideran que la gestión del accidente debilitó la confianza de la población en las autoridades y contribuyó al proceso de cambios que culminaría pocos años después con la desaparición de la Unión Soviética. En cuanto a las responsabilidades, una investigación inicial culpó a los operadores que realizaron la prueba. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que el diseño del reactor RBMK presentaba graves defectos de seguridad que no habían sido comunicados adecuadamente a quienes trabajaban en él. Es decir, el desastre fue consecuencia de una combinación de errores humanos, deficiencias organizativas y fallos de diseño. En 1986 comenzó la construcción del primer sarcófago de hormigón para aislar el reactor destruido. Con el paso del tiempo esa estructura empezó a deteriorarse, por lo que se diseñó una nueva cubierta gigantesca conocida como el nuevo confinamiento seguro. Esta impresionante estructura metálica, inaugurada en 2016, mide más de 100 metros de altura, pesa unas 36.000 toneladas y cubre completamente el antiguo reactor. Su objetivo es impedir nuevas fugas de material radiactivo y permitir el desmantelamiento progresivo de las instalaciones durante las próximas décadas. En la actualidad, la central de Chernóbil ya no produce electricidad. El último reactor operativo fue apagado definitivamente en el año 2000. Sin embargo, los trabajos de descontaminación y desmantelamiento continúan y se prolongarán durante muchos años debido a la enorme complejidad técnica del lugar. Hoy, Chernóbil sigue siendo uno de los mayores símbolos de las consecuencias que pueden tener los errores en una instalación nuclear. La ciudad de Pripyat permanece congelada en el tiempo, con escuelas, hospitales, parques de atracciones y edificios vacíos que recuerdan la vida que existía antes del accidente. Más de 30 años después, el nombre de Chernóbil sigue evocando uno de los episodios más dramáticos y estudiados de la historia contemporánea.